Em, entonces, el tema de la clase de hoy es una mezcla de lo que estuvimos viendo en las últimas dos clases. Es la implementación en la región de la teoría electrodébil del mecanismo de ruptura espontánea que vimos la clase pasada. Entonces, les recuerdo que hace dos clases vimos que uno podía unificar la interacción electromagnética y la interacción débil, y justificamos el porqué, y dimos la idea conceptual y un poquito de detalle de cómo es el mecanismo. Y vimos que en esa teoría, tanto los bosones de Gauge como los fermiones no podían tener masa porque si las tuviesen, la invariancia de Gauge se pierde y la teoría se va al tacho de la basura. Entonces, el motivo principal de la clase pasada fue mostrar un mecanismo que, manteniendo la invariancia de Gauge, permita que aparezcan términos de masa para los bosones de Gauge en particular. La idea de la clase de hoy es poner estas dos cosas que vimos las últimas dos clases en un poco más de... poner un poco más concretamente cómo es que funcionan estas dos cosas a la vez, y ver cómo es que, qué pinta tiene la teoría electrodébil finalmente cuando uno incorpora el mecanismo de Higgs. La clase que viene, hoy es martes, de la clase del jueves que viene vamos a ver un tema llamado oscilaciones de neutrinos. Fue un descubrimiento del año 2001 y que dieron el Nobel hace unos pocos años a los experimentos que descubrieron este fenómeno, ¿sí? Que tiene que ver con las masas de los neutrinos. Eso será el tema principal de la clase que viene. Muy bien, entonces, hagamos un breve repaso de lo que vimos la vez pasada. Como les mencioné recién, la idea de la clase pasada era contarles las características y el concepto de un mecanismo que se llama mecanismo de ruptura espontánea de la simetría, por la cual le dieron el premio Nobel a Higgs en el año 2013. ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué teníamos que introducir un mecanismo como este? El tema es que el lagrangiano de la interacción electrodébil no admite términos de masa. Recuerden que en la interacción electrodébil uno tenía dobletes de campos complejos, donde, a diferencia de QCD, las partículas de esos dobletes no eran las mismas, ¿sí? Recuerden que en QCD uno tenía un quark, por ejemplo, un quark up con un cierto color, pero la partícula era siempre la misma, era un up rojo, un up blue, un up green. Mientras que los dobletes en la interacción débil involucran distintas partículas. Entonces, la matriz de masa no es una matriz, a diferencia de QCD, donde la matriz de masa es una matriz proporcional a la identidad. En el caso de la interacción débil no lo es, y eso hace que cuando uno transforme los campos, el lagrangiano no quede invariante. Entonces, para mantener la teoría, que funciona bastante bien, uno tiene que tragarse el detalle no menor de que es una teoría para partículas sin masa, ¿sí? Entonces, ese es un serio problema que conocemos desde la década del 60, cuando cobró un poco de forma esta teoría, y tardamos 40 años en resolverlo. Bueno, sí, se tardó 40 años en resolverlo cuando se descubrió el bosón de Higgs. Entonces, por otro lado, recuerden que cuando vimos teorías de Gauge, o sea, simetría de Gauge, vimos que si uno agrega términos que sean proporcionales a los campos de Gauge al cuadrado, ¿sí? Como por ejemplo MZ mu Z mu, sabemos que el Z es, desde la década del 80, que se observó una partícula muy masiva. Si uno pone términos de masa para el Z, esos términos no son invariantes de Gauge. Eso lo vimos hace ya varias clases cuando vimos simetría de Gauge. Por cómo transforman estos campos, el lagrangiano transformado no es lo mismo que el lagrangiano original, con lo cual la invariancia de Gauge se pierde. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos la clase pasada fue ver un mecanismo en el que uno introduce una nueva partícula, ¿no? Introduce, o vimos tres casos, ¿no? Un escalar real, o un escalar complejo, o un doblete de campos complejos. En los tres casos le agregamos un potencial que era el mismo, era un potencial simétrico que tenía un término cuadrático y un término cuártico en ese nuevo campo, ¿sí? Y lo que vimos es que
por la pinta particular que tiene ese potencial, si uno lo describe respecto de sus mínimos, de alguno de sus mínimos, la simetría que tiene ese lagrangiano se pierde, pero al reescribirlo respecto de uno de esos mínimos pasan ciertas cosas. En el caso de un campo escalar real, al describirlo respecto de un mínimo, ese lagrangiano de una partícula, que originalmente era una partícula no masiva, se transforma en una partícula masiva. En el caso de un escalar complejo, además de adquirir masa este nuevo campo que incorporamos en el lagrangiano, también adquieren masa el campo de Gauge. ¿Sí? Y ahí había que, les había comentado que tener cuidado con qué pasó con los grados de libertad, que uno no puede ganar o perder grados de libertad simplemente por el hecho de cambiar la descripción que uno hace de un mismo problema físico. Entonces, el hecho de que uno, en el caso de un campo escalar complejo que tiene dos grados de libertad, la parte real y parte imaginaria, cuando uno hace la transformación de Gauge, una transformación de fase del grupo 1, hablamos de lo que era fijar el gauge. Fijar el gauge es elegir una de las infinitas posibilidades de los cambios de fase que nos permite absorber uno de esos dos campos. Entonces, de esos dos grados de libertad, uno lo absorbemos en la transformación de gauge. Pero cuando hacemos la transformación de gauge, me aparece un término de masa para el campo de gauge. Y yo les comenté que un término de masa para un campo de gauge agrega un grado de libertad más. Uno puede tener polarización longitudinal también. Entonces no es que uno pierde o gana grado de libertad. Los grados de libertad son los mismos del problema. Al cambiar la descripción, perdí una simetría, uno de los campos era espurio, pero ese grado de libertad que uno parece ser que pierde, que se absorbe en la transformación de gauge, lo recupera cuando se da cuenta que el campo de gauge ahora es un campo masivo. Y en el caso de SU2 vimos el hecho de que los tres bosones de gauge del grupo SU2 adquieren masa cuando uno aplica este mecanismo. Entonces, en resumidas cuentas, vimos una idea que permite a un lagrangiano que respete una cierta simetría de gauge, que la pueda mantener, pero que permita incorporar masas a o los campos de la teoría o a los campos de gauge de la teoría. ¿Sí? Y ese es el objetivo que uno quiere cumplir, ¿no? Cómo incorporar masa a las partículas sin perder la invariancia de gauge. ¿Sí? Muy bien, entonces lo que vamos a ver eso es cómo implementar esto, pero en una teoría específica, que es la interacción electrodébil. ¿Sí? Entonces, hace un par de clases vimos que uno puede unificar la interacción electromagnética y la interacción débil, y les recuerdo uno de los puntos principales por los cuales uno quería hacer esto, y es el hecho de que nuestra interacción débil SU2 left solo incorporaba partículas left en la teoría. Pero en los experimentos, si bien los neutrinos son solo left, los electrones son left y right, y en las interacciones débiles uno ve electrones tanto left como right. Entonces esa teoría SU2 left solamente no alcanza para escribir las interacciones débiles, porque como es solo left, no permite que los electrones, la componente right de los electrones aparezca, y eso sí es lo que uno ve en los experimentos. Entonces la idea fue mezclar dos interacciones, SU2 left y U1 de hipercarga, donde en esa teoría los bosones de gauge de la simetría U1 y uno de los tres bosones de gauge de SU2 se mezclan, hacen una especie de rotación y se transforman en otros dos bosones de gauge que son los bosones físicos. De modo tal de que el fotón y el Z-mu, que son los bosones físicos que uno observa, son combinación lineal del B-mu y el W3-mu, que son dos de los bosones de gauge de esta interacción. Y eso nos permitía incorporar una parte right en la interacción débil. La parte right de los electrones a través del B-mu, que interactúa con la parte right y left de los electrones, podíamos pedírsela prestado para tener interacciones right para los electrones en interacción débil. Eso lo vimos hace dos clases. Entonces, lo que queremos es agregarle masa a las partículas de nuestro modelo, porque vimos que en la clase pasada que uno no puede agregarla porque se rompe la invariancia de gauge.
hace 2 clases vimos eso. Entonces, la idea es que tenemos el lagrangiano de QED, el lagrangiano de interacción débil, el lagrangiano de QCD, y a eso le vamos a agregar un lagrangiano del estilo de lo que vimos la clase pasada, el lagrangiano de Higgs. ¿Sí? Entonces, la idea de la interacción electrodébil, como estábamos diciendo, es unificar en una única teoría dos simetrías. La simetría SU2 left, y que acopla solamente con dobletes left nada más, y una simetría U1 de hipercarga que actúa sobre las componentes left de los neutrinos, porque son solo left, pero también con las componentes left y right de los electrones. Entonces, en esa teoría, los dobletes que son invariantes ante la parte SU2 de esta teoría, los puedo escribir de esta manera, ¿sí? Son dobletes left, lo llamo xi-left, donde vimos que poníamos siempre pares de partículas bien definidos. El neutrino electrónico con el electrón, el neutrino de muón con el muón, y el quark up con el quark down. Yo pongo simplemente acá un único ejemplo, ¿sí? Donde la partícula con carga más negativa la poníamos abajo por convención. Y las partículas que interactúan con la parte right son simplemente un campo, el psi del electrón right. ¿Sí? Entonces esta es la notación que estoy agarrando. Entonces la parte de SU2 transforma de esta manera. La parte de SU2 es invariante en una transformación de gauge dada por el grupo SU2. Una transformación de gauge es una transformación de fase local. Entonces pongo el campo viejo, ahora transforma como el campo viejo por una fase, es E a la I, alfa I, TI, donde TI son los generadores del grupo, que son las matrices de Pauli, sigma I sobre 2, y alfa I son los tres parámetros. Como tengo tres generadores, en cada uno de ellos puedo hacer una rotación, y cuánto roto en cada uno de esos generadores viene dado por estos tres alfa I, ¿sí? Que dependen de la posición. Una transformación de fase local. ¿Está bien? Estoy usando la notación para los slides de hoy, la notación del Halsen, el capítulo 15, si no me equivoco, del Halsen, donde la transformación de fase, por ejemplo, para el caso U1, lo escribe de esta manera: el campo viejo transforma como una fase E a la I alfa phi. Y yo había puesto E a la I alfa Q por phi, o sea, el Q o el G no lo pongo acá. No lo pone Hansen. Lo incorpora en la derivada covariante y lo incorpora en la transformación del campo. O sea, no ponerlo en la fase significa que me va a aparecer en cómo transforma el campo de Gauge. Entonces les recuerdo que acá estoy usando una notación ligeramente distinta. Si quieren seguir las cuentas, pueden ver el Hansen entonces. Muy bien, entonces, en esta teoría SU2 left, los dobletes left transforman con una transformación de fase local del grupo SU2, ¿sí? Que es esta, E a la I alfa ITI, y la componente right transforma solo ante el grupo U1 de hipercarga. Entonces es una transformación de fase del tipo E a la I, un único parámetro que llamo beta, por la hipercarga, ¿sí? Esto es una transformación de fase de un único parámetro por el campo viejo. Y fíjense que las componentes left también interactúan con este operador de hipercarga. Entonces, también agrego la transformación de fase del doblete, la transformación de fase SU2, left, pero también la transformación de fase del grupo U1, que acopla con las componentes left y con las componentes right, con las dos. Entonces acá agregué un E a la I de beta de hipercarga, ¿no? Es una transformación de fase del único parámetro de la transformación 1 que también modifica las componentes left. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? Muy bien. Entonces, para esta teoría, estos operadores, por ejemplo, este operador de hipercarga, habíamos visto cuando vimos esas dos clases en interacción electrodébil que estos son hay que asignar o determinar un valor para este parámetro arbitrario, ¿no? Entonces, el doblete de la interacción débil, ¿sí? Que yo llamé xi-left, que tiene el neutrino y el electrón, las componentes left, fíjense que es un doblete,
Y como todo doblete de SU2, se parece mucho al doblete de SU2 de isospin, se parece mucho al doblete de SU2 de spin. El álgebra es exactamente la misma. ¿Sí? Entonces, recuerden que si esto fuese un autoestado, por ejemplo, el autoestado de spin, el tipo que está acá arriba tiene spin total 1/2 y proyección de spin más 1/2, y el tipo que esté acá abajo, si esto fuese un spin, sería el spin total 1/2 con proyección menos 1/2. Entonces ahora esto, en vez de spin, como el álgebra es la misma, lo llamo isospin débil. ¿Sí? Simplemente porque tiene la misma álgebra, es una cuestión de nombre. Entonces, el tipo que está acá arriba tiene isospin débil 1/2, el mismo que el de abajo, pero el de arriba tiene proyección más 1/2 y el de abajo tiene proyección menos 1/2. Entonces, el electrón es el estado 1/2 menos 1/2 de isospin débil, si quisiese utilizar esa nomenclatura. ¿Sí? Respecto de hipercarga, yo le puedo dar el valor que se me dé la gana. ¿No? Tengo infinitas teorías, dependiendo de cuánto valga la hipercarga, será una teoría o la otra. Entonces yo arbitrariamente, para la clase de hoy, en vez de buscar una manera de obtener cuál es el parámetro correcto que nos dé la teoría que nosotros queremos, les pongo el resultado de entrada. Entonces voy a asignar arbitrariamente un valor de hipercarga igual a -1, fíjense que es una decisión arbitraria, para las partículas del doblete de SU2. Para el caso de los singletes de U1 right, ¿sí? Que son las dos cosas que transformamos, este no tiene nada que ver con la simetría de SU2, con lo cual tiene isospin débil 0. Es completamente ortogonal al isospin. ¿Sí? Este campo, la componente right de los electrones, no tiene nada que ver con la interacción SU2. Entonces tiene isospin débil 0. Y le voy a asignar, también tengo que asignar un valor de hipercarga. Y el valor de hipercarga que le voy a asignar a las componentes right de los electrones es -2. ¿Sí? Y esto es algo bien arbitrario. Si estos números yo los hubiese elegido de otra manera, hubiese llegado a otra teoría. ¿Sí? Los elijo de esta manera porque al final de la clase vamos a ver que obtenemos la teoría que queremos. Con otros valores obtengo otra teoría que no me sirve para nada. No me sirve para escribir lo que queremos describir. Entonces, una cosa interesante es que con esta elección de autovalores de isospin débil y de autovalores de hipercarga para mis campos, se establece una relación entre la proyección de isospin, la hipercarga y la carga eléctrica. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, agarremos el neutrino. El neutrino tiene proyección de isospin más 1/2, porque está acá arriba. Y tiene hipercarga -1. Entonces, -1 dividido 2 es -1/2. 1/2 menos 1/2, 0. Entonces, para el neutrino la carga eléctrica es 0. A ver, para el electrón tiene proyección de isospin -1/2, porque está acá abajo. Y tiene isospin -1/2, entonces, -1, perdón. Hipercarga -1. -1/2 menos 1/2 es -1, y esa es la carga del electrón. Es -1 en unidades de carga del electrón. ¿Sí? Y el electrón right, por ejemplo, tiene proyección de isospin 0, porque no pertenece al isospin débil, entonces este 3 es 0. La hipercarga es -2, entonces -2 sobre 2 es -1. La carga de la componente right del electrón es la misma que la componente left y es -1. Pero fíjese que Perdón, Gustavo, Sí, ¿te puedo hacer una consulta? por supuesto. Sí, digamos, entonces si yo tengo, o sea, un doblete de cualquiera de las dos partículas dentro de las opciones que son viables. Si en la partícula de abajo, en lugar de tener un electrón, tengo, por ejemplo, un neutrino, de todas maneras va a tener proyección de isospin débil 0. O sea, el right, digamos. Neutrino right. Si fuese un neutrino, si fuese cualquier cosa, la parte right siempre va a ser proyección 0 de Sí, isospin débil. claro, sí, Y en o el, sea, te escucho. y la parte débil, o sea, de las dos, o sea, en este caso, que es neutrino arriba y electrón abajo, no importa cuáles fuesen, la de arriba siempre va a tener proyección 1/2 y la de abajo -1/2. Exactamente. Ah, ok. Y eso simplemente porque el álgebra que estamos usando tiene que ver con las matrices de Pauli, y las matrices, sigma 3 es 1, 0, 0, -1. Entonces, el que esté arriba va a tener proyección +1, más 1/2, y el que esté abajo va a tener proyección -1/2. Claro, está bien. Siempre. Pero recordá también que nosotros tomamos la
convención de poner a la partícula con carga eléctrica más chica acá abajo. En este caso el Claro. electrón. Y eso ocurre con los quarks también. Ok, Por ejemplo, si el doblete fuese de quarks, el U y el U tiene proyección de isospin más un medio, y el D tiene proyección de isospin menos un medio. ¿Está bien? está bien, sí. Y indefectiblemente tiene que ser el U arriba y el D abajo, Sí, porque porque decidimos el que D la es el convención menos es, carga, digamos. claro, exactamente, el que más carga tiene arriba, el que menos carga tiene abajo. Era 2 tercios y menos 1 tercio, puede ser. 2 tercios y menos un tercio, exacto. Ok, genial, gracias. Muy bien. Entonces, con esa convención, sí, En la diapositiva anterior, en la 7, no me llega, no termino de entender dónde está la arbitrariedad en la las cosas que arbitrariedad es elegí. que Porque el- ponele que hubieses elegido la parte right como el doblete y la parte left como dos singletes. Entonces, tendrías como el isospin débil de la parte left en cero, ¿no es cierto? no es ahí la arbitrariedad. Recordad que la teoría es SU2 left, o sea que los dobletes tienen que ser todos left. Ahí no hay margen de duda, y ahí no elegí nada. O sea, la teoría es una teoría SU2 left, o sea, si tengo un doblete que transforma bajo el grupo de simetría SU2 solo las componentes left. Esa es nuestro modelo desde que vimos la teoría de Fermi. Y las componentes right son las que interactúan bajo, pero este es un único espinor, ¿no? Esto es la psi del electrón right. Claro, eso es lo que quiero decir con ER, ¿no? Es el espinor de Dirac de un electrón multiplicado por el proyector right. Sí, pero no es ningún doblete, es un único espinor. Y Claro. estos tipos no transforman ante SU2, no tiene nada que ver con SU2. Estos tipos transforman ante el grupo U1 de hipercarga. Entonces, por eso es que estos no tienen nada que ver con SU2 en la parte right, y entonces no tiene nada que ver con el isospin débil. Por eso es que el isospin débil acá es 0. Entonces no está acá la arbitrariedad. Esto ya es como viene la teoría. Tengo SU2 left por U1 de hipercarga. La arbitrariedad viene con los valores que estoy eligiendo de la hipercarga. Yo podría haber elegido cualquier valor para la hipercarga. La teoría en principio no me dice hipercarga tiene que valer esto u otro. Es algo libre. En ese sentido tengo infinitas teorías, dependiendo del valor que yo le dé a la hipercarga. Lo que estoy diciendo de mi elección arbitraria es que elegí este valor de hipercarga -1 para las partes left y -2 para las partes right. Y lo elegí arbitrariamente. Y eso me va a llevar a una teoría en particular. Es ahí donde hablé de donde me refiero a arbitrariedad. Entonces, de alguna manera también es arbitrario que esa relación que te vincula al isospin débil, la hipercarga y la carga eléctrica. Tal cual, exactamente. Y exactamente, o sea, que se mantenga esta relación se debe a que yo elegí el valor de hipercarga muy particular. Si hubiera elegido 5 y 4, no se da esta relación. Y fíjate que esta relación lo que me está diciendo es que el electromagnetismo, cuya constante de acoplamiento tiene que ver con la carga eléctrica, le estoy fijando de las infinitas combinaciones de SU2 left por uno de hipercarga, elegí una en particular. Una en la que la relación de autovalores de la interacción SU2 left y de la U1 de hipercarga es una muy particular. Más adelante esto va a empezar a decantar. Entonces simplemente me contento con que este slide se den cuenta que elegí una combinación específica. Claro, Dándole pero de alguna manera le elegiste para que te quede la carga Sí, de esa manera en términos de la carga del electrón. O sí, sea, no es sí. completamente arbitrario, a eso me No, refiero. no, por supuesto, pero este Ok, 2 ok. podría haber puesto 4 y acá podría haber puesto 7 veces el isospin. Claro, claro. Es una relación particular. Ok, buenísimo. Muy bien. Más adelante vamos a volver sobre esto, así que tengámoslo en mente. Sigo entonces. Entonces ahora veamos cómo son las corrientes, ¿no? Recordemos, las corrientes son las corrientes de Dirac, ¿no? Tanto en el caso de SU2 como en la parte U1 de la teoría, es el espinor de Dirac, gamma mu, los generadores, el espinor de Dirac. Psi techo, gamma mu, psi.
y en el medio los generadores. Esa es la pinta que tiene la corriente de Dirac de una teoría que sea SU2 left o U1. ¿Sí? ¿Para qué nos sirven las corrientes? Porque los términos de interacción de Lagrangiano se escribían como la corriente de Dirac por los campos de Gauge. ¿Sí? Recuerden, en el electromagnetismo, el término de interacción era la corriente de Dirac por el AMU, donde la corriente era psi techo, gamma mu, psi, por el AMU. Ese era el término de interacción. La manera más general de escribirlo es la corriente conservada por la invariancia de Gauge por el campo de Gauge. El lagrangiano de interacción tenía esta pinta, multiplicado por esta constante de acoplamiento que es la constante que uno pone en la transformación de fase, ¿sí? Que lo llamo G para la transformación SU2 y la llamo G' para la transformación U1. Entonces, vuelvo a repetir, quiero ver qué pinta tienen las corrientes. Las corrientes nos sirven para escribir los términos de interacción en el lagrangiano. ¿Sí? La corriente es el campo techo, gamma mu, el generador del campo, tanto para SU2 como para 1, ¿sí? Y la lagrangiana de interacción se escribe como la constante de acoplamiento de la teoría, que hay que determinar, por esta corriente, por el campo de Gauge. En el caso de SU2 tengo tres campos de Gauge, ¿no? Que lo llamo W1, W2, W3, entonces tengo tres corrientes, J1, J2, J3, que hace dos clases las escribimos explícitamente. Y en el caso de uno, tengo un único campo de Gauge que llamé B mu, entonces el término de interacción es esta corriente J mu por el B mu. ¿Está bien? Esto simplemente es una especie de repaso de lo que vimos hace unas clases. Muy bien, ahora vamos a mirar un poquito más en detalle estas corrientes y los valores de hipercarga que elegimos, porque esa elección nos resulta interesante. Entonces escribamos la componente 3 de la corriente débil. Fíjense, acá tengo JI mu, escribí, es J1 mu, J2 mu, J3 mu. Tengo tres corrientes porque tengo tres campos de Gauge. Entonces, quiero ver la J3 mu. La J3 mu es el psi left techo, gamma mu, el sigma 3, donde el generador 3 es la matriz de Pauli sigma z. Entonces fíjense que este es el psi left techo, gamma mu, este es el generador T3, que es un medio por el sigma 3, y este es el campo psi left. O sea, esta corriente de acá, cuando reemplazo ahí por 3, es esto que escribí acá. ¿Sí? Y eso es un producto de matrices y vectores, ¿no? Entonces multiplico esta matriz por este vector, me va a dar un vector, multiplico este vector por este vector, me va a dar otro vector, me va a dar un escalar. Entonces, ¿qué me da? Fíjense que como la matriz es diagonal, la componente de arriba, o sea, el neutrino, va a quedar tal cual, y el electrón me va a cambiar un signo. Entonces la parte del neutrino va a tener un 1 medio, el nu techo left, gamma mu nu left, y la parte electrón es igual, pero con el signo cambiado. ¿Sí? Es electrón techo, gamma mu electrón, y este menos 1 me cambia este signo de acá. ¿Está bien? Este es el J3 mu, así se escribe. Escribamos el J mu de hipercarga ahora. ¿Sí? J mu de hipercarga, recuerden que estos campos, este psi, es un campo genérico, pero ¿cuántos son los campos que interactúan con el B mu? Son el neutrino left, el electrón left y el electrón right. ¿Sí? Entonces, el neutrino y las interacciones, y estas corrientes son el campo techo, gamma mu, el valor de hipercarga que le corresponde a ese campo, menos 2 o menos 1, según la elección del slide anterior, por el campo. Entonces agarremos los tres campos. Primero agarro que escribí, el electrón right. Entonces será electrón right techo, gamma mu, el autovalor de la hipercarga para el electrón right, que dijimos que era menos 2, entonces por eso escribí acá este menos 2, y después el electrón right. Entonces este primer término, ¿sí?, es este término de la J mu de hipercarga cuando solo miro electrón right. Ahora tengo que hacerlo con electrón left. Es lo mismo, pero tengo que agarrar el valor de hipercarga correcto, que puse que es menos 1. Y lo mismo para el neutrino left, menos 1. Entonces tengo las tres corrientes de la teoría U1 de hipercarga. ¿Sí? Entonces ahora sumo estos dos tipos, porque se me ocurre sumarlos. Entonces si los suman, fíjense que
este término, un medio nu techo gamma mu nu, y acá tengo menos un medio, la misma cosa. Cuando yo sumo esto con esto, los neutrinos se me cancelan. ¿Sí? Y después me queda un menos un medio electrón techo left, gamma mu electrón left, y acá tengo otro menos un medio, la misma cosa. Menos un medio es menos uno. Es menos uno, electrón left techo, gamma mu electrón left. Y acá tengo menos uno, electrón techo right, gamma mu electrón right. Entonces, si se fijan, eso es, si sumo estos dos corrientes, me da el menos la corriente de Dirac del electrón right menos la corriente de Dirac del electrón left, que es lo mismo que menos la corriente de Dirac del electrón, en su conjunto, la parte right y la parte left. ¿Sí? Pero esta es la corriente electromagnética. Corriente electromagnética era el electrón, gamma mu, el electrón. ¿Sí? Entonces fíjense que con esa elección que hicimos de la hipercarga para la componente left y para la componente right, de repente la corriente electromagnética que nosotros conocemos de QED antes de haber visto interacción débil, antes de ninguna unificación, lo que nosotros conocemos con el electromagnetismo, tiene esta parte J mu 3 de la interacción débil y esta parte de la interacción U1 de hipercarga. O sea que una parte de pseudo left y una parte 1 de hipercarga se combinan para darme la interacción electromagnética. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, la corriente electromagnética es J3 mu más un medio J mu de hipercarga. ¿Sí? Con esa lección que hicimos. Muy bien, entonces lo que acabamos de ver es cómo son las corrientes en esta unificación electrodébil. ¿Sí? Tengo la corriente de pseudo left, la corriente de hipercarga, y lo que vimos es que cuando uno las escribe explícitamente, con esos valores de hipercarga que elegí, la corriente electromagnética, identifiqué cuál es la contribución de cada uno de los dos grupos de simetría. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo son los mediadores de gauge? ¿Sí? Entonces, recuerden que los términos de interacción, lo escribí en el slide anterior, los términos de interacción de esta teoría electrodébil son dos. El término de interacción de pseudo left y el término de interacción de U1 de hipercarga. Los términos de interacción acabamos de ver que son la corriente de Dirac por los campos de gauge, multiplicados por la constante que da cuenta de la intensidad de esa interacción, ese parámetro G o G'. Fíjense que la interacción electrodébil es J mu, J1 mu, J2 mu, J3 mu por W1, W2, W3, y para la interacción, los términos de interacción de 1 de hipercarga, es la corriente de hipercarga por el campo de gauge de mu. ¿Sí? Muy bien, ahora, este término J mu, W mu son tres términos en realidad. J mu 1, W1, mu, J mu 2, W mu 2, J mu 3, W mu 3. Lo expandimos. ¿Sí? Y recordemos que W1, W2 era una combinación lineal de lo que llamamos W más, W menos. Recuerden hace dos clases que vimos que las interacciones débiles tienen corrientes cargadas, donde hay un mediador que tiene carga positiva y hay un mediador que tiene carga negativa. ¿Sí? Hay un mediador que baja la carga eléctrica y uno que la sube. ¿Sí? Y a ese lo llamamos W más y W menos respectivamente. Y vimos que el W más y el W menos tenían que ver con una combinación lineal estaban asociados con el sigma más y el sigma menos, que son los operadores de subida y bajada construidos con las matrices de Pauli. Entonces el W1 y el W2, que están asociados con la matriz sigma 1 y sigma 2, con esos generadores de SU2, los redefiníamos en otros Ws, una combinación lineal que llamamos W más y W menos, cuyos operadores eran el sigma más y el sigma menos, combinación lineal del sigma 1 y sigma 2. Lo que estoy diciendo es que, en vez de hablar de W1 y W2, voy a hablar de W más y W menos. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto, no estoy aquí. Simplemente estoy repitiendo cosas que ya vimos. ¿Sí? Ahora, el W mu 3 y el B mu no son partículas que observemos en los experimentos. Al W más y el W menos sí los observamos. Son justamente los mediadores que suben la carga y bajan la carga en las corrientes cargadas débiles.
Pero el otro bosón de gauge es la interacción débil. Y el bosón de la interacción de hipercarga, nunca los vemos en la naturaleza. Nosotros vemos al fotón y al Z0, al mediador de interacción electromagnética y al mediador de las corrientes débiles neutras, que no es, ninguno de ellos es el W3 ni el BMU. Es una combinación lineal de ellos. Nosotros vemos al fotón y al ZMU. Entonces hace 2 clases vimos que el fotón y el ZMU son una combinación lineal del BMU y el W3MU. ¿No? Entonces la combinación lineal que elijo es simplemente una rotación. Entonces si tengo la base BMU, W3MU, que son los bosones de gauge de la teoría, los bosones de gauge físicos que uno observa no son eso, son una rotación. ¿Sí? Entonces escribo el fotón y el ZMU, que son los bosones físicos que observamos, como una rotación del BMU y del W3MU con un ángulo que voy a llamar el ángulo de mezcla, que lo voy a llamar ángulo de Weinberg. ¿Sí? Muy bien. Me paran en cualquier momento me paran si hay algo que no queda claro. Entonces, vuelvo a escribir en los términos de interacción del lagrangiano. ¿Sí? Los términos de interacción del lagrangiano eran las corrientes por los campos de gauge, por la constante de acoplamiento. Entonces, ahora, perdón, el lagrangiano de interacción electrodébil tiene dos términos, el W más, W menos. No, por ahora, como eso ya es algo entendido, no lo saco del radar. Me concentro en estos dos términos. ¿Sí? El término tiene el W3MU y el BMU. Y lo que voy a hacer es escribir al W3MU en términos de AMU y ZMU. ¿Sí? Esto que está entre paréntesis es el W3MU, pero escrito en la base AMU, ZMU. Y este BMU lo voy a escribir lo mismo, en la base AMU, ZMU. ¿Sí? O sea, simplemente escribo al lagrangiano de interacción, en vez de en términos de los campos de gauge de la teoría, en términos de los campos de gauge que uno observa en los experimentos, ¿sí? Que son el AMU y el ZMU. Entonces va a haber cosas que tienen que ver con AMU, este término, y hay dos términos que tienen que ver con el ZMU, que son este y este. Entonces hay algo con el AMU, y hay algo que multiplica el ZMU. ¿Está bien? Ahora, recordemos que hace 2 slides mostramos que la elección específica que hicimos para los autovalores de hipercarga nos daba que la corriente electromagnética que nosotros ya conocemos de QED tenía una contribución del J3MU y una contribución de la corriente de hipercarga. Y era esta. Eso es lo que escribimos hace 2 slides. ¿Sí? Demostramos que con la elección de hipercarga que elegimos, hay una relación entre la carga eléctrica, la proyección de isospin y la hipercarga, y la relación es esta que está acá. ¿Sí? Eso lo demostramos hace un par de slides. Y ahora fíjense lo que multiplica la mu. Acá tengo un J3MU, y acá tengo un JMU de hipercarga, y un medio. O sea que estos dos bichos, medio que están acá, con la salvedad de que el primer término viene multiplicado por un G seno de tita, y el segundo término viene multiplicado por un G' coseno de tita. Entonces, si G seno de tita y G' coseno de tita valiesen la carga del electrón, que es lo que estoy escribiendo acá, si G seno de tita o G' coseno de tita valiesen la carga del electrón, valiesen lo mismo. Si este G seno de tita y G' coseno de tita los puedo sacar factor común afuera como la carga del electrón, ¿sí? Entonces, este término de acá de interacción, el primero, lo escribo acá abajo, es esto, simplemente transcribí. Entonces, si G' seno de tita y G es igual a G' coseno de tita, para una cierta combinación de G, G' y tita, que son parámetros de la teoría, entonces los puedo sacar factor común afuera y me queda la carga del electrón por AMU por J3MU más un medio JMU de hipercarga, que acabamos de mostrar hace un par de slides, que es la corriente electromagnética. O sea, esto es la carga del electrón por el AMU por la corriente electromagnética. Y esto que está acá no es ni más ni menos que el término de interacción del electromagnetismo. Hay una consulta, ya voy a la respuesta. Entonces, este término de interacción que está acá es el lagrangiano de QED. El término de interacción de QED era psi techo gamma mu psi, que es la corriente electromagnética,
¿sí? Con sus componentes right y left, ahí no hacemos ninguna distinción, por el campo de gauge, AMU, y multiplicado por la interacción, la intensidad de la interacción electromagnética, la constante de acoplamiento de la interacción electromagnética, que era la carga del electrón, Q. Entonces, esto que está acá es el electromagnetismo, ¿sí? Entonces, estos son electrones, electrón techo, gamma mu electrón, este es el fotón, y la intensidad es exactamente la carga eléctrica, ¿sí? Entonces, fíjense que si los valores de hipercarga son los que arbitrariamente elegimos hace un par de slides, y si además hay una relación entre el acoplamiento de SU2, que es esta G, el acoplamiento 1 de hipercarga, que es esta G', cuán intenso o cuán poco intensa es esa interacción, y este ángulo de mezcla que me rota, que me dice cómo se relacionan el fotón y el ZMU, bosones físicos de gauge, con los bosones de la teoría, o sea, cómo es esa base. Entonces, dadas esas condiciones, este término que está acá, en la teoría SU2 left por 1 de hipercarga, no es ni más ni menos que la interacción electromagnética, que es lo que queremos, ¿sí? Mientras los dejo masticar eso, consulta, ¿el valor de G y G' vale para cualquier doblete? Sí, G y G' son las constantes de la teoría. Esta G y G' son las constantes que cuando uno hace el cambio de fase, uno pone un factor de escala que me dice cuán intenso es ese cambio de fase. Es un E a la I, G, alfa I, TI. Si ese G, esa constante, es una constante que vale para todos los campos, lo mismo, ¿sí? Te preguntaba porque justo el ejercicio que hicimos en la práctica el otro día daba eso, pero era un neutrino y un electrón. Entonces digo, ¿qué pasaba si fuese, no sé, otros quarks, no sé, Vale cualquier para lo otro? mismo. Ok, Vale lo debería mismo. llegar a bárbaro. Entonces, más allá del detalle de las cuentas, que es casi trivial, ¿no? Pero el mensaje es que la parte de interacción, esto que está acá, es una parte del lagrangiano de interacción de SU2 left por 1 de hipercarga. Lo que vemos es que una parte de esto, un término, es el electromagnetismo, provisto que se satisfaga una cierta relación entre la intensidad de acoplamiento de SU2 y la intensidad de acoplamiento 1 de hipercarga. ¿Sí? O sea, para ciertos valores de la teoría, ¿sí?, esto se satisface. ¿Sí? Habrá que medir quién es G, quién es G' y quién es θ. Uno tiene que hacer un experimento y medirlo. Pero el mensaje importante es que recuperamos el electromagnetismo tal cual lo conocemos, ¿sí? La constante esta no es cualquier cosa, no es E al cubo por G, es la carga del electrón. Este es el fotón, el bosón físico de Gauge que dijimos, y esta es la corriente de Dirac que venimos viendo hace varias clases. Entonces, este es el término de interacción del lagrangiano de QED. O sea, QED está dentro de esta teoría. Y es una mezcla de la parte de SU2 left y una contribución de la parte 1 de hipercarga. ¿Sí? Muy bien, por completitud vamos a darle un poquito de bola a este término, ¿sí? A este segundo término de acá. Vamos a ver el slide siguiente. Entonces, de manera análoga, utilizando esta relación de G seno de tita igual G' coseno de tita igual a carga del electrón, este segundo término, que lo transcribo exactamente como estaba en el slide anterior acá, ¿sí? Se puede escribir de esta manera. ¿Está bien? Puedo reemplazar con estas constantes G y G', ¿sí? Lo puedo escribir en términos de, en vez de J mu 3, lo puedo escribir, en vez de J mu de hipercarga, lo puedo escribir en términos de J mu electromagnético, ¿sí? Y nada, entonces esto queda una cierta corriente por el Z mu. Entonces esta corriente es la corriente de lo que llamamos corrientes neutral currents, corrientes neutras, de carga sin carga. El Z mu no lleva carga eléctrica. ¿Está bien? Entonces, finalmente, el lagrangiano de la interacción electrodébil se puede escribir de esta manera, ¿sí? Este es el lagrangiano de toda interacción electrodébil, ¿sí? Que fíjense que es una teoría de Yang-Mills y una simetría U1 de hipercarga. Y eso se escribía como
el campo, psi techo, gamma mu de mu, psi. Los términos de masa los estoy sacando explícitamente porque ya vimos que tenemos problemas con la masa. Por un momento corro la masa para el slide que viene. Entonces esto, fíjense que es el campo techo gamma mu, la derivada covariante, está entre corchetes, y el campo. ¿Sí? Esto es para la parte SU2 left. Entonces en la derivada covariante puse la derivada ordinaria más los campos de gauge de SU2 con sus generadores, más la parte que tiene que ver con la hipercarga left, porque esto tiene que ver con los campos left. Y la hipercarga las puse explícitamente -1, que es lo que habíamos elegido. Y el otro término es el término que tiene que ver con 1 de hipercarga, es para la parte right, para la parte left, ya lo consideré en este primer término. Entonces esto es psi techo gamma mu de mu psi, ¿sí? Donde la derivada la reemplacé explícitamente por la derivada covariante, donde para la parte right solo afecta la parte de la teoría de 1 de hipercarga, ¿sí? Donde el valor de hipercarga right lo elegimos como -2 explícitamente, ¿sí? Y después los términos de interacción de gauge, el W mu nu para la parte pseudo left, y el B mu nu para la parte 1 de hipercarga. Entonces, este es el lagrangiano de la teoría electrodébil, ¿sí? Donde, una teoría en la que solo considero el doblete electrón-neutrino. Tendría que agregar exactamente lo mismo para el neutrino muónico muón, neutrino tau-tau, el quark U, el D, el charm y el strange, el top y el bottom, ¿sí? Pongo con un único doblete. ¿Está bien? Entonces esta es la teoría. Ya tenemos el lagrangiano de QCD visto hace un rato, y ahora tenemos el lagrangiano de las otras dos interacciones que nos quedan. ¿Está bien? Entonces ahora sí, volvamos al tema de las masas. En esta teoría es todo muy lindo, en este lagrangiano, todas estas partículas no tienen masa, ni los bosones de gauge, ni el electrón, ni el neutrino. El neutrino está bien que no la tenga, porque no tiene masa, por lo menos hasta la clase de hoy, y el electrón es una partícula masiva, el Z y el W son partículas masivas. Entonces, en esta teoría hay un problema que queremos resolver ahora, ¿sí? Entonces incorporemos el lagrangiano de Higgs. Entonces, recuerden que el lagrangiano de Higgs era, le agrego algo a mi lagrangiano, ¿sí? Agrego una nueva partícula, y esa partícula eventualmente me puede hacer aparecer términos de masa para los bosones de gauge, cuando yo hago el mecanismo de ruptura espontánea. Entonces recordemos cómo era eso. Entonces, este mecanismo me permite incorporarle masa a las partículas, pero fundamentalmente manteniendo la invariancia de gauge, ¿sí? Entonces el lagrangiano es el lagrangiano que vimos en la clase pasada. Es un lagrangiano que es parte cinética y es T menos B, ¿no? Donde el término cinético es de mu de mu phi, donde este es un nuevo doblete de campos complejos phi. Estoy introduciendo una nueva teoría que no estaba en el lagrangiano anterior. En el lagrangiano anterior estaban los electrones, los neutrinos y los campos de gauge. Este es un nuevo campo que estoy postulando que existe, un campo de Higgs, llamémoslo. Este es el término cinético, y el potencial es el potencial tipo sombrero mexicano que vimos la clase pasada, ¿sí? Que por ahora no me interesa. Entonces, esta derivada es la derivada covariante, ¿no? Y la derivada covariante, yo voy a pedir que el lagrangiano sea invariante. Como este phi es un doblete de campos complejos, voy a pedir que respete la invariancia SU2 left, ¿no? Como es un doblete, quiero que respete la invariancia asociada a su propia estructura, SU2 left. Entonces esta derivada covariante es la derivada covariante que tiene que ver con la parte left, ¿sí? Que es la derivada ordinaria, menos los campos de gauge de SU2, menos el campo de gauge de hipercarga que acopla con las partes left, ¿sí? Dagueado por psi daga, y la misma cosa, la derivada covariante por psi, ¿sí? Entonces, este phi tiene que ser un multiplete de mi teoría, y mi teoría es pseudo left por 1 de hipercarga, ¿sí? Entonces recuerden que tenía infinitas elecciones para romper la simetría. Porque, ¿qué significa romper la simetría? Significa, este potencial tiene una simetría porque tiene esa pinta de sombrero mexicano, pero yo la voy a describir respecto de un mínimo, ¿sí? Entonces, los infinitos mínimos, como esto
un doblete de campos complejos tiene 4 grados de libertad, entonces tenía una especie de hipercírculo de mínimos, y puedo elegir cualquiera de ellos. Elijo uno, ¿sí? Entonces, ¿cuál voy a elegir? Voy a agarrar mi doblete de campos complejos, o sea, voy a decir que esta phi es un doblete que llamo phi más y phi 0, simplemente por la convención de que pongo la partícula con carga eléctrica más grande arriba en mi convención de dobletes, donde este phi más es simplemente una parte real y una parte imaginaria, o sea, phi 1 y phi 2 son campos escalares reales, 2 grados de libertad, y lo mismo para el phi 0, ¿sí? Es un phi 3 más un phi 4. Lo que voy a hacer es elegir uno de los infinitos mínimos, y voy a elegir el mismo que vimos en la clase pasada. Voy a elegir un mínimo que sea el phi más que sea 0, y el phi 0 que sea 0 y b, 0b, donde b es el valor del mínimo. Es ese raíz cuadrada de menos mu cuadrado sobre lambda, donde mu y lambda eran los parámetros del potencial, ¿sí? O sea que el campo phi en realidad es, sobre este mínimo, agrego un campo escalar real h de x, ¿sí? Entonces recordemos cómo funcionaba. El campo phi, este doblete de campos complejos, tiene 4 grados de libertad, phi 1, phi 2, phi 3 y phi 4, pero al romper la simetría, vimos la clase pasada que yo podía elegir un mínimo específico y describir las cosas en términos de un único escalar real, o sea, 1 grado de libertad, y los otros 3 de estos 4, uno me lo quedo, y los otros 3 son campos espurios que absorben la transformación de gauge. Recuerden que hago la transformación de gauge SU2, y podía escribir este campo phi con una parte como el módulo y una parte imaginaria. En esa parte imaginaria necesitaba 3 grados de libertad, entonces al fijar el gauge absorbo esos 3 grados, y que espero recuperarlos en masa de mis bosones de gauge, esos mismos 3 grados de libertad, ¿sí? Esto es conceptualmente lo mismo que vimos en la clase pasada. También tengo que asignarle un valor de hipercarga a este campo phi. Y voy a elegir otra vez arbitrariamente un valor de hipercarga igual a 1. ¿Sí? La motivación de por qué lo elijo es que eso es lo que me da una teoría, que es la teoría que uno observa. ¿Sí? Con ese valor de hipercarga, fíjense que la carga de este H, fíjense que la proyección de isospin de mi campo es menos un medio, porque el campo me quedó acá abajo en esta convención, tiene proyección de isospin débil menos un medio, y si elijo hipercarga igual a 1, esto me da más un medio, o sea que la carga de este H es 0. O sea, este campo escalar real es una partícula que con esta elección de hipercarga es una partícula. Es un bosón de spin 0, es un campo escalar real, ¿sí? Pero además es una partícula sin carga eléctrica, no interactúa con el fotón. ¿Está? Muy bien. Entonces, ¿cómo funcionaba el mecanismo de Higgs? Yo tengo este lagrangiano, ¿sí? Que tiene su parte cinética y su potencial, donde el potencial es el sombrero mexicano, y el término de cinético tiene que ver con la derivada covariante que incluye mi teoría, que es SU2 left y U1 de hipercarga. Por eso la derivada covariante tiene esta pinta. ¿Cómo funcionaba el mecanismo de Higgs? Si tengo que pasar de una descripción en términos de mis 4 grados de libertad en el campo phi a elegir uno de sus mínimos, que depende de un único campo, y los otros 3 que me quedan los absorbo en la transformación de gauge. ¿Sí? Fijo el gauge. Elijo la transformación de fase que me anula los otros 3 campos que eran espurios, como vimos la clase pasada. Entonces, fíjense que el término cinético, ahora en vez de phi lo llamo xi, perdón, vuelvo a mi notación de antes, ahora lo llamo xi a este campo phi, ¿no? Entonces, el término cinético, que es d mu xi, ¿sí? Es la derivada covariante por xi, la derivada covariante por xi. Un momento, ¿qué querés, hija? Los tic-tac que guardamos para la Se los llevó mami. Te los trae después. Seguro que se los comió todos. Sí, chao. Me voy. Muy bien. Entonces, veamos este término cinético. Fíjense que acá tengo 1, 2, 3 términos
Acá tengo 1, 2, 3 términos. O sea, esto me va a dar 9 términos cuando expanda. No me interesan todos esos. En particular me interesan los que son cuadráticos en los campos. Entonces fíjense que estos dos términos, ¿sí? Por estos dos términos, me van a dar términos que son productos, va a ser W por W, B por B, W, y la mezcla W por B. Pero en particular me interesan los que son proporcionales al campo al cuadrado, W cuadrado, y proporcionales al B mu al cuadrado. ¿Por qué me interesan esos? Porque términos cuadráticos en los campos son términos de masa, que es lo que queremos justamente resolver. Queremos darle masa a los bosones de Gauge. ¿De dónde van a venir esos términos? Justamente de este término cinético, de mu, porque acá va a aparecer el producto de campos de Gauge consigo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo lo escribo? Recuerden que estos son 9 términos, son un montón de términos. Simplemente escribo los términos que me interesan. El término que me interesa es lo que tiene que ver con estos dos, por sí mismo. ¿Sí? Entonces acá puse este campo al cuadrado. ¿Sí? Y este xi hago la ruptura espontánea, o sea, a este xi, que bueno, es análogo a este phi, simplemente cambié la letra, xi es phi, ¿sí? Lo reemplazo por este vectorcito, que es un 1 sobre raíz de 2, 0, b más h de x. Lo que tenga que ver con el h de x lo saco, porque h es el campo de Higgs, que me interesa, pero me concentro nada más en lo que tiene que ver con esta constante. ¿Sí? Entonces, va a haber, cuando yo reemplace este xi por el vector 1 sobre raíz de 2, 0b, ¿sí? Ese b lo puedo sacar factor común, me aparece un b de este xi y otro b del otro xi, por eso este b cuadrado. ¿Sí? Pues tengo un 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, es esto un medio, y esto un cuarto viene por el hecho de que acá tengo las matrices de Pauli, ¿no? Este T3 es sigma, este TI es sigma I sobre 2. Entonces tengo un medio acá y un medio acá, que al cuadrado es este un cuarto de acá. ¿Sí? Entonces me quedan G sigma I W mu I del primer término, y acá me quedo G', una matriz identidad, por el B mu, ¿sí? Por un vector que es 0, 1, porque este 0, 1 es este 0b donde saqué el b de factor común. Es un vector de dos componentes, 0, 1. ¿Sí? Elevado al cuadrado, porque es esto multiplicado por sí mismo. Más otros términos que no me interesan por ahora. ¿Sí? Son los términos que tienen que ver con el h de x y con las derivadas estas ordinarias cuando uno distribuye. Por ahora no me interesan esos términos. ¿Sí? Entonces, fíjense que el término que en el que me estoy enfocando son los términos son cuadráticos en los campos de Gauge. Estos son campos de Gauge elevado al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, esto tenemos que mirarlo con un poco de cuidado porque las sigmas son matrices y esta es una matriz identidad de 2×2. Entonces, fíjense que, y esto son 3 matrices, sigma 1 W1 más sigma 2 W2 más sigma 3 W3, donde la sigma 1 es la, no sé, 0, 1, menos 1, 0, la sigma 2 es 0, i menos i 0, la sigma 3 es una matriz diagonal. Entonces, para W1 y para W2, estos bichos van a aparecer en los términos que están fuera de la diagonal, porque la sigma 1 y la sigma 2 son matrices que no tienen nada en la diagonal. Entonces, fuera de la diagonal, me va a aparecer lo que tiene que ver con W1 y con lo que tiene que ver con W2, que es el producto de la matriz sigma 1 por W1 más sigma 2 por W2. Me da términos en no diagonales. La sigma 3 es diagonal, entonces me va a aparecer el W mu 3 acá y el menos W mu 3 acá, en la diagonal. Y el B mu está multiplicado por la identidad, entonces tengo un B mu acá y un B mu acá. ¿Sí? Entonces, si esto yo lo escribo en forma matricial, tengo esta matriz de 2×2. ¿Sí? Por el b cuadrado sobre 8, por este vectorcito 0, 1, elevado al cuadrado. ¿Está? Entonces vamos al slide siguiente, seguimos la cuenta, vuelvo a escribir lo que tenía en el slide anterior, es esta matriz de 2×2 por mi vectorcito, y la hora sí lo puedo elevar al cuadrado, o sea, si multiplico esta matriz por este vector, y me va a dar un vector, y este cuadrado es un cuadrado entre comillas, ¿no? Es el producto escalar de esos dos vectores. O sea, lo que tengo acá adentro es un vector,
una matriz por un vector, pero al cuadrado, fíjense que viene de este DAGA, ¿no? Que era conjugar y transponer. Eso es un cuadrado entre comillas, ¿no? Entonces, esto que está acá dentro es un vector, tengo un vector por fila, por un vector columna, eso me va a dar un escalar. ¿Está bien? Esta cuenta de acá. Entonces, veamos cómo es. Me va a dar este multiplicado por sí mismo, o sea, G cuando multiplico esta fila por esta matriz, me da simplemente este bicho, ¿sí? Entonces va a ser G W1 mu menos I W mu 2 al cuadrado, ¿sí? Son estos términos de acá, y después tengo este bicho de acá por este bicho de acá, ¿sí? Entonces es este menos G, W3 mu, G' B mu, es esta parte de acá, multiplicado por el tipo de arriba, ¿sí? Entonces, los primeros dos términos, fíjense que W mu 1 y W mu 2, recuerden que el W más lo habíamos definido como W1 más I W mu 2, y el W menos era W1 menos I W mu 2. Entonces, si multiplico W más por W menos, W más por W menos, es W1 cuadrado más W2 cuadrado, por cómo habíamos definido W más y W menos. Entonces, estos dos términos de acá, los puedo reemplazar directamente por W más, W menos, multiplicados por sí mismos. W mu más por W mu menos. Pero esto es un término cuadrático en W, esto es como W mu al cuadrado, ¿no? W mu por W mu es W mu al cuadrado. Y entonces, al resto lo voy a tratar de escribir como un medio por algo al cuadrado. De modo tal de que este término de acá, lo puedo escribir como un medio por algo al cuadrado por el campo W mu al cuadrado. Y este es un término de masa para el W, tanto para el W más como para el W menos, para los bosones de gauge de SU2 de las corrientes débiles, que habíamos visto en el modelo de Fermi. Apareció ahora en el lagrangiano un término que es proporcional a este campo W mu al cuadrado. Y la constante de proporcionalidad es Vg sobre 2. Quiere decir que la masa del W es V, que es el valor de expectación del vacío, este era parámetro que dependía del potencial de Higgs. G es la constante de acoplamiento de SU2 left, dividido 2. Entonces apareció un término de masa para los W, fantástico, porque el W tiene masa, pero ahora apareció manteniendo la invariancia de gauge, porque todo lo que estamos haciendo viene de agarrar el lagrangiano de Higgs y pedirle que sea invariante de gauge, o sea, usar el mecanismo de ruptura espontánea de simetría que preserva la invariancia de gauge, ¿sí? Entonces, en este mecanismo logramos hacer que del término cinético del lagrangiano de Higgs, vuelvo a repetir, el término cinético es el de mu, del campo de Higgs, que tiene a las derivadas covariantes, me aparecen términos cuadráticos en los campos e identificamos cuál es la masa del W. ¿Sí? Bien, ahora queremos ver qué pasa con el otro término, que este es un poquito más complicado. Ya resolvimos un problema, encontramos un término de masa para el W sin romper la invariancia de gauge, al incorporar este mecanismo de Higgs. Queremos ver qué pasa ahora con el otro término, ¿sí? Entonces lo transcribo en el slide que viene, es este término. O sea, este vector por esta matriz, por este vector, lo copio y lo vamos a mirar con un poco más de cuidado. ¿Está bien? Muy bien. W3 mu y B mu son los bosones de gauge de la teoría, ¿sí? Pero ya vimos que los bosones físicos que uno observa son el A mu y el Z mu, y con la elección que hicimos de hipercarga y demás, recuperamos una mezcla del B mu y el W3 mu, nos dio el fotón que aparece en el lagrangiano de QED, ¿sí? Entonces, fíjense que esta sería una especie de matriz de masa, porque esto me va a dar términos que tienen que ver con W3 mu al cuadrado, términos que tienen que ver con B mu al cuadrado, y términos que tienen que ver con productos de W3 mu con B mu. Eso lo que me está diciendo es que son términos cuadráticos en los campos, o sea, son términos de masa, pero esta matriz de masa no es diagonal, con lo cual no voy a tener al W3 mu y al B mu como autoestados de masa. Los autoestados de masa son aquellos que diagonalizan la matriz de masa.
¿Está bien? Entonces, me gustaría diagonalizar esta matriz, estos términos de masa. O sea, esta matriz la debería poder escribir como una matriz diagonal, ¿sí? Donde uno de esos bosones de gauge sea el fotón, que es el bosón físico que yo observo, y el otro el Z. ¿Sí? Y entonces este término, que son términos de masa, términos cuadráticos en los campos, cuando yo lo escribo en la matriz, en términos de los campos que diagonalizan la matriz de masa, o sea, en los bosones en los autoestados de gauge de masa, que son los bosones físicos que uno observa, esos son los autoestados, que son el fotón y el zeta mu. ¿Está bien? Entonces lo que tengo que hacer es diagonalizar esta matriz. ¿Sí? Entonces, eligen el método que a ustedes se les dé la gana y encuentran los autovalores de masa. ¿Sí? Por ejemplo, usando el determinante de lambda i menos esta matriz, y los autovalores, los valores de lambda que satisfacen esta ecuación son los autovalores de masa. Son los valores que tengo que poner en la diagonal. Si ustedes diagonalizan esta matriz, entonces, los autovalores son 0 y g cuadrado más g' cuadrado. 0 está buenísimo que me haya dado eso, porque 0 es la masa del fotón. El fotón es una partícula sin masa. No es que apareció este 0 en los autovalores por magia. Pusimos los valores de hipercarga arbitrariamente para las partes left y para las partes right, y una relación entre g y g'. Recuerden, g seno de tita es igual a g coseno de tita. Y eso hace, o sea, esa elección arbitraria que elegimos al principio, es lo que al final decantan que la masa de uno de los bosones de gauge es 0, ¿sí? Que es la masa del fotón, y la masa del Z es lo que tenía que ser. Entonces, no es de casualidad que aparece esto. Esto es consecuencia de una elección arbitraria que hicimos. ¿Sí? Entonces, este término de masa, ¿sí? Que uno lo puede diagonalizar en los autovalores, en los autovectores físicos que uno observa, me da un valor de masa para el fotón que es 0 y un valor de masa para el Z que es este. Porque recuerden que había un b cuadrado dando vueltas por ahí. ¿Sí? Y entonces, ¿cuáles son ahora que tengo los autovalores? Puedo encontrar cuáles son los autovectores, y los autovectores es un poquito de álgebra. El A mu se puede escribir en términos del W3 mu y del B mu de esta manera, y el Z mu de esta manera. Estos son los autovectores de este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, una vez que diagonalizo, puedo, por el método que ustedes quieran, encontrar cuáles son sus autovectores. O sea, cómo es la expresión del fotón en términos del W3 mu y del B mu, y cómo es la expresión del Z mu en términos del W3 mu y B mu. Recuerden que hace unos slides dijimos, perdón que lo mareé volviendo para atrás, pero habíamos dicho que los bosones físicos son un cambio de base de los bosones de gauge de la teoría. ¿Sí? Y entonces tiene que haber una matriz de rotación que me cambie unos en otros. O sea que el ángulo de Weinberg está íntimamente relacionado con con G y G', claramente. ¿Está bien? Entonces, que el resultado para el fotón, la combinación lineal de W3 mu y B mu sea esta, me está fijando cuál es la relación entre G, G' y el ángulo de Weinberg. ¿Sí? Muy bien. Como habíamos visto hace un par de slides que la masa del W era B por G sobre 2, y sabemos la relación entre G y G' y el ángulo de Weinberg, ¿sí? Entre la información que teníamos antes y la información que tenemos ahora de la masa del Z, uno puede calcular cuál es el cociente, masa del Z sobre masa del W, o al revés, masa del W sobre masa del Z, ¿sí? Que es una cierta función de G, G', V, pero fíjense que V se cancela, y G también lo puedo cancelar, o sea que depende de un parámetro G', que en definitiva lo puedo expresar en términos del ángulo de Weinberg. Entonces la teoría me predice cuál es el cociente entre la masa del W y la masa del Z. No me dice cuál es la masa del W ni la masa del Z, pero sí me predice cuál es la relación entre ellos. ¿Está bien? Muy bien, avanzo. Entonces, digamos, para resumir qué es lo que hicimos. Lo que hicimos fue, recordamos que
nuestro modelo electrodébil, en este lagrangiano, electrodébil, no pusimos términos de masa porque rompen la simetría de Gauge. Entonces, la primera pregunta que queremos responder es cómo adquieren la masa los bosones de Gauge. ¿Cómo adquieren masa el W, el Z y eventualmente el fotón? Entonces, lo que vimos es cómo es que adquieren, agrego el lagrangiano de Higgs. Postulo que existe una partícula nueva, que es este bosón de Higgs, este A campo H, ¿no? Que tiene un cierto potencial y un cierto valor de expectación del vacío. Rompo la simetría de Gauge, perdón, sí, rompo la simetría del lagrangiano de Higgs, no rompo ninguna simetría de Gauge. La simetría de Gauge se mantiene. Y del término cinético del lagrangiano de Higgs aparecen términos cuadráticos en los campos de Gauge. ¿Sí? Y lo que hicimos fue un poquito de álgebra y tratar de encontrar cuál es la relación, cuáles son los coeficientes de los términos cuadráticos del fotón, del Z y del W. Lo que vimos es que para el fotón la elección que hicimos nos da masa cero, y para el Z y el W nos da una cierta relación que depende de los parámetros del modelo. O sea, ahora que tenemos la teoría, hay que medir este ángulo de Weinberg, o hay que medir esta constante G, o esta constante G', y una vez que medimos algo en algún experimento, la teoría queda fija. ¿Está bien? La otra cosa que queremos resolver en el tiempo que nos queda es qué pasa con la masa de los fermiones. ¿Sí? Con lo que vimos recién, le dimos masa a los bosones. Le dimos masa cero al fotón, vamos bien. El término de interacción en el lagrangiano nos quedaba QED, fenómeno. La masa del Z y la masa del W son masivos y tienen una cierta relación entre ellos, fenómeno. Hasta ahí estamos perfectos. Ahora, el problema que nos queda es darle masa a los fermiones. Le dimos masa a los bosones de Gauge, nos queda darle la masa a los fermiones. El tema es que con el mismo mecanismo con el que todos se empeñan en hacer ruido en esta casa mientras uno da clase, en fin. De la misma manera que uno puede darle masa a los bosones de Gauge con este campo de Higgs y esta simetría, uno también puede agregar términos adicionales al lagrangiano que me hagan aparecer términos de masa. Recordemos, no podemos poner términos de masa en el lagrangiano para los fermiones porque rompían la invariancia de Gauge, y eso era porque la matriz de masa no era proporcional a la identidad. Entonces, lo que hicimos hace unos slides es sacar esos términos de masa, no los escribimos directamente. Me gustaría que aparezcan, pero manteniendo la invariancia de Gauge. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar un lagrangiano, que lo voy a llamar acá, lo llamé el lagrangiano de los leptones. Voy a agregar aditivamente al lagrangiano que escribimos en unos slides anterior, para atrás, un lagrangiano que tenga este campo de Higgs, ¿sí? Y que cuando hago la ruptura espontánea me gustaría que aparezca en términos masivos, y como esta es una teoría invariante ante transformaciones de SU2, la invariancia de este lagrangiano está garantizada por cómo lo construimos. ¿Sí? Entonces estoy incorporando un lagrangiano arbitrario, ¿sí? Que quiero ver qué es lo que me da. Entonces, agrego este lagrangiano, un lagrangiano que tiene el xi techo left, el campo de Higgs, el doblete de Higgs, y el campo right de los electrones, y este tipo que es el hermítico conjugado del que está acá. ¿Sí? Traspongo y conjugo. Entonces este E right se transforma en E techo right, esto pasa a su versión techo, y este tipo pasa a su versión no techo. ¿Sí? Este es el hermítico conjugado del anterior. Entonces fíjense que hacer el mecanismo de ruptura espontánea, ¿qué significa? Significa reemplazar este doblete, ¿sí? Por alφ más lo transformo en 0 y alφ menos lo transformo en b, el valor del mínimo, más este campo h de x. ¿Sí? Que lo parto en dos, un vector que es el 0b y otro que es el vector del 0h. ¿Está bien? Entonces, ruptura espontánea de la simetría, o sea, un mecanismo que mantiene la invariancia de Gauge, ¿sí? O sea, este lagrangiano es invariante de Gauge. Si yo reemplazo a este doblete por un vector que es el 0b, ¿sí? Entonces, si hago eso, si a este vector lo reemplazo por un vector que es 0b, fíjense que cuando hago el producto esto por esto, como el de arriba es 0, el neutrino no aparece, y el electrón me viene multiplicado por un b. Entonces voy a tener un término que es electrón left, b, electrón right.
electron left, techo, electron right, y acá aparece un V. Con este G y este raíz de 2. ¿Sí? El otro término me va a dar algo análogo. Cuando multiplico esto por esto, me va exactamente lo mismo. Me va a dar el techo right por el left y las constantes de acoplamiento. Che, ¿pueden hacer un poco de silencio, por favor? Entonces, este primer término viene de reemplazar al doblete este por el 0b en el primer término, y este segundo viene de reemplazar al doblete de Higgs por el 0b en este término acá. ¿Sí? Y ustedes ya vieron seguramente en la práctica que el left techo por el right más el right techo por el left es el campo de electrón techo por el electrón. ¿Sí? O sea, estos dos términos, si no, tarea para lograr, es el campo electrón por electrón. Y después tengo un término que es igual, pero que viene del hecho de que en vez de poner el B, el vector 0B, mira el vector 0H. Entonces, en vez de multiplicar por B, tengo un término igual, pero multiplicado por el Higgs, el campo de Higgs. Que esto lo que me está dando es la interacción entre el campo de Higgs y los electrones. Que por ahora es muy interesante, pero no es el foco de lo que estamos tratando de resolver ahora. El otro término es un término proporcional al campo del electrón al cuadrado. Este término de acá es algo por psi techo psi del electrón. Es un término de masa. Recuerden que los términos de masa, la lagrangiana de Dirac, era m psi techo psi. Y acá tengo algo psi techo psi. Entonces este bicho que está acá es la masa del electrón. O sea, la masa del electrón es este parámetro G, que habrá que medir, el valor de expectación del vacío, dividido raíz de 2. O sea, logramos que aparezca en el lagrangiano un término proporcional al campo del electrón al cuadrado. ¿Sí? Es psi techo psi. Con un lagrangiano que es invariante ante transformaciones del grupo SU2 left por 1 de hipercarga. ¿Sí? Porque lo que hicimos fue la ruptura espontánea de la simetría, el mismo mecanismo, reemplazar esto, observemos los campos de gauge, la misma historia de antes. ¿Sí? Con los quarks pasa, hay una pequeña sutileza, porque fíjense que este lagrangiano que escribí acá, esta estructura en particular, ¿sí? Le da masa al electrón, que es el bicho que está en la parte de abajo del doblete, y no le da masa al que tengo arriba. Yo podría utilizar exactamente lo mismo, pero reemplazando, en vez de neutrino-electrón, podría poner quark U y quark D, por ejemplo, si quisiese saber qué pasa con los quarks. El tema es que si yo hago eso, le voy a dar masa solamente al bicho que ponga acá abajo. Le voy a dar masa al quark D y no al U. Entonces tengo que hacer una vuelta de tuerca más para darle masa, tanto a la partícula que esté abajo en el doblete, como al campo que esté arriba en el doblete. ¿Sí? Entonces, ¿eso cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer de la siguiente manera. Fíjense que acá tenía el doblete left, el campo de Higgs, y el campo right del tipo que está abajo. ¿Sí? Más el hermítico conjugado. Vuelvo a repetir. Acá tengo el doblete left, el campo de Higgs, y la parte right del tipo que está acá abajo. Y eso es lo que escribo en este primer término. Es el doblete left, el campo de Higgs, y el campo right de la parte que está acá abajo. Pero ahora voy a agregar un término que, en vez de poner acá la partícula que está abajo en el doblete, voy a poner la partícula que esté arriba en el doblete. ¿Sí? En vez del D, pongo el U. Si ustedes hacen y en vez de poner el campo de Higgs, uso la representación conjugada. Recuerden la representación conjugada cuando teníamos el doblete protón-neutrón, el doblete isospin, cuando quería ver las antipartículas, el doblete protón-neutrón se transformaba en menos antineutrón, antiprotón. Tenía que invertir partícula con antipartícula, pero además cambiar una fase. Eso lo llamamos representación conjugada, ¿sí? Que nos permitía escribir estados partícula-antipartícula. Bueno, este doblete que está acá es la representación conjugada del doblete de Higgs, que lo que hago es invierto el orden,
o sea, el φ0 pasa arriba y el φ más pasa abajo, φ0 arriba, φ más abajo, pongo su versión techo, el adjunto, y le cambio una fase. ¿Sí? Esta es la representación conjugada de este bicho de acá, de la misma manera que vimos cuando vimos cómo pasar de protón-neutrón a antiprotón a antineutrón. ¿Sí? Más el hermítico conjugado de cada uno de estos dos términos. Si ustedes hacen, escriben esto de la misma manera que lo escribimos en el slide anterior, les van a aparecer términos de masa para el quark D y para el quark U. Van a aparecer términos cuadráticos en el quark D y cuadráticos en el quark U. ¿Sí? A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Dónde puse la masa del electrón? ¿No sería la masa? Sí, bueno, en el caso... entonces, una de las preguntas que me hicieron es la siguiente. En el slide anterior... Ahí igual me respondió, creo que es Leoni, el del bueno, TF, perfecto. Muy bien. La otra cosa que quería decir es que hay una vuelta de tuerca, una sutileza. Recuerden que en las interacciones débiles, ¿sí?, los dobletes de quarks no eran entre quark físico U y el quark físico D, los quarks U y D como los vimos en el lagrangiano de QCD, los autoestados del lagrangiano de QCD. Este D en realidad era un D', que era una combinación lineal del D, del S y del B. ¿Sí? Recuerden que habíamos visto el mixing, que en realidad el D era un D', había un poquitito de D, un poquitito de S, un poquitito de B. Entonces, en realidad esto hay que corregirlo por el hecho de que los dobletes no son U y D, son U y D'. ¿Sí? Pero esa pregunta se las dejo para el final. ¿Sí? Una pregunta de final es ver qué pasa con esta cuenta cuando uno pone en vez del D el D'. Hay que hacer un poquitito de esto. ¿Está bien? Entonces, en resumidas cuentas, lo que vimos en la clase de hoy fue tratar de ver qué estructura específica tiene que tener la interacción electrodébil. Y por eso me refiero a cuáles son los valores de la teoría que tengo que elegir de modo tal de recuperar el electromagnetismo como lo conocemos y las interacciones débiles como las vemos experimentalmente, como vimos en la parte fenomenológica del modelo de Fermi. Lo que vemos es que eligiendo... Gracias, hijo. Eligiendo arbitrariamente valores de modelo, esa elección específica es la que nos lleva a relaciones particulares entre las corrientes débiles y de hipercarga y la corriente electromagnética, de modo tal de llegar a un lagrangiano que tenga metido adentro, el electromagnetismo, entre otras cosas. La elección específica que hicimos nos da que parte de los términos de interacción es el lagrangiano de QED, y lo que queda es la interacción débil. ¿Sí? La segunda cosa importante que vimos en la clase de hoy es cómo agregarle masa a esta teoría, porque en este lagrangiano, la interacción electrodébil, los términos de masa los sacamos explícitamente, porque rompen la invariancia del lagrangiano. Entonces, queremos darle masa a los bosones de Gauge y a los fermiones de la teoría. ¿Cómo adquieren masa los bosones de Gauge? Postulo que existe una nueva partícula, que es este campo de Higgs, este campo H, ¿sí?, cuyo lagrangiano es este, ¿sí?, y el término cinético de ese lagrangiano, el d mu phi, donde d mu es la derivada covariante, donde ahí aparecen los campos de Gauge, esto nos va a dar términos cuadráticos en los campos de Gauge, pero el lagrangiano sigue siendo invariante de Gauge. O sea, no pierdo la invariancia de Gauge y hago que de manera efectiva me aparezcan términos cuadráticos en los campos a través de estas derivadas covariantes. Hicimos esas cuentas con cierto cuidado y obtuvimos relaciones para cuál es el término que multiplica a WM y cuál es el coeficiente que multiplica a ZMu y a AMu. Lo interesante es que la elección de parámetros que hicimos hace que la masa del fotón sea 0, fantástico, eso tenía que ocurrir, y obtuvimos una cierta relación, una cierta predicción en la teoría entre las masas W y el Z. ¿Sí? Y después vimos un mecanismo que permite darle masa a los fermiones, que es agregar artificialmente
un lagrangiano que tenga interacción entre los fermiones y el campo de Higgs, y que cuando uno hace el mecanismo de ruptura espontánea, o sea, manteniendo la invariancia de Gauge, surgen términos que son cuadráticos en los campos fermiónicos. En el caso del electrón es sencillo, de esta manera, y con eso le doy masa al bosón que está abajo en el doblete, y para darle masa al campo que esté arriba, tengo que hacer una cosa más, que es el caso de los quarks, que es agregar este término, este segundo término que veremos al final. ¿Sí? Entonces, el mensaje importante de la clase de hoy es cómo es que uno obtiene el lagrangiano electrodébil específicamente. O sea, qué parámetros tiene uno que tunear de modo tal de que uno obtenga el electromagnetismo como parte de la interacción electrodébil y el resto sea la interacción débil propiamente dicha. Y la otra cosa es cómo funciona el mecanismo de ruptura espontánea en el caso específico de esta teoría, ¿sí? No de teorías en general como vimos la clase pasada, sino cómo adquiere masa el Z, el fotón y el W. Y una manera de poder hacer que aparezcan términos cuadráticos en los campos fermiónicos, que es esto último que acabamos de ver. ¿Está bien? Bueno, eso es todo lo que tenía para contar, o eso, sí, es casi todo lo que tenía para contarles la clase de hoy. Entonces, como quedaron algunos minutos, aprovechemos si alguno tiene alguna duda. Si no hay preguntas significa que no entendieron nada, no que entendieron todo. Entonces yo lo que les voy a pedir es, esto no es difícil, no es fácil de digerir. Específicamente lo que les conté hoy está bastante bien contado, o seguí bastante lo que está en el capítulo 15 del Halsen. Así que si quieren ver algún detalle que por ahí no haya contado hoy, lo pueden leer del Halsen. Pero no es algo sencillo de digerir, así que tómense su tiempo, hay que releer. Y si no se les ocurre una pregunta hoy, me la hacen el jueves que viene. A ver, la cuenta tengo que revisar sobre todo. Y el Halsen tiene, sí, no tiene mucho más detalle de cuentas. Tiene un poquito más porque obviamente lo que en 1 hora y media les puedo contar es mucho menos lo que puedes contar en un capítulo de un libro, pero los pasos importantes de las cuentas están contadas en el Halsen. Igualmente, si tienen alguna duda, vayan sobre esas cuentas. Si hay algún paso que no les queda claro y no está en el libro o no lo haya contado yo, lo podemos discutir offline. Bueno, muy bien. Con esto, medio que redondeamos las últimas 3 clases, donde vimos modelo electrodébil, unificación electrodébil, mecanismo de ruptura espontánea de simetría y cómo funciona en la interacción electrodébil. La clase que viene vamos a cambiar un poquito de tema, ¿sí? Un poquito radicalmente, y les voy a contar qué pasa con la masa de los neutrinos, que hasta el día de hoy los consideramos no masivos, pero en el año 2001 hubo un experimento que mostró que los neutrinos tienen masa. Entonces la clase que viene vamos a ver cómo es que tienen masa los neutrinos, y lo vamos a sacar del contexto de este mecanismo de Higgs porque es algo que todavía no se entiende del todo. Entonces la clase que viene está focalizada en algo que se llama oscilaciones de neutrinos, que son resultados experimentales que demuestran que los neutrinos tienen masa. Entonces vamos a hablar en torno a todo lo que implica que los neutrinos oscilen, qué significa que oscile un neutrino, y la conclusión de si tiene masa, qué significa eso para la teoría. ¿Bien? Ese es el tema de la clase que viene. Entonces, como va a haber un cambio radical, sería bueno que si tienen dudas las últimas 3 clases, que las traigan escritas y las discutimos antes de la teórica de la clase que viene. Veo ultra silencio, así que no sé, los dejo que descansen en paz. Y bueno, nos vemos el jueves que viene.